hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Jueces, capítulo 7. Libro de Jueces, capítulo 7. Y vamos a leer desde el versículo 1 al versículo 7. Libro de Jueces, capítulo 1 al versículo 7. Dice la santa palabra de nuestro Señor. Levantándose pues de mañana Jerobaal, el cual es Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él, acamparon junto a la fuente de Arot, y tenía el campamento de los madianitas al norte, más allá del collado de More, en el valle. Y Jehová dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es mucho, para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí, diciendo: mi mano me ha salvado. Ahora pues, haz pregonar en oídos del pueblo, diciendo: quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galaad. Y se devolvieron de los del pueblo 22,000, y quedaron 10,000. Y Jehová dijo a Gedeón: aún es mucho pueblo, llévalos a las aguas, y allí te los probaré. Y del que yo te diga, vaya este contigo, irá contigo. Mas de cualquiera que yo te diga, este no vaya contigo, el tal no irá. Entonces llevó el pueblo a las aguas, y Jehová dijo a Gedeón: cualquiera que lamiere las aguas con su lengua, como lame el perro, a aquel pondrás aparte. Asimismo, cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber. Asimismo, a cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber. Y fue el número de los que lamieron, llevando el agua con la mano a su boca, 300 hombres. Y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Entonces Jehová dijo a Gedeón: con estos 300 hombres que lamieron el agua, os salvaré, y entregaré a los madianitas en tus manos, y váyase todas las demás gente, cada uno a su lugar. Y habiendo tomado provisiones para el pueblo y sus trompetas, envió a todos los israelitas cada uno a su tienda, y retuvo a aquellos 300 hombres, y tenía el campamento de Madián abajo en el valle. Oramos, hermanos. Señor, te damos muchas gracias por esta porción de las Escrituras que tú has inspirado y preservado para nosotros, Padre. Y te pedimos que seas tú hablándonos a través de esta porción de las Escrituras. Que el mismo Espíritu que reveló, que inspiró y que preservó esta porción, sea el mismo Espíritu que nos ilumine y nos santifique en esta mañana. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo. Amén. Bueno, mis hermanos, seguimos con nuestra serie que hemos titulado Las Crónicas entre Dios y su pueblo. Y hoy es el turno para hablar del segundo juez que hemos tomado. Dijimos que íbamos a hablar de 3 jueces en específico: Débora, Gedeón y Sansón. Y hoy es el turno para hablar de este segundo juez, y esta es la predicación número 15 de esta serie de las Crónicas entre Dios y su pueblo. Y hemos titulado al sermón de hoy: Dios, Gedeón y sus 300. Dios, Gedeón y sus 300. Entonces, el enfoque del sermón de hoy estará en el personaje de Gedeón, pero específicamente queremos meditar sobre estos 300 hombres que el Señor usó para traer liberación al pueblo. Entonces, como siempre hacemos, vamos a primero explicar los hechos, luego meditaremos en algunas ideas de este pasaje, qué aprendemos, qué podemos aprender para nosotros hoy, y por último, cómo este pasaje nos enseña a Cristo, cómo nos muestra el Evangelio, cómo nos guía el Evangelio. Entonces vamos a comenzar con los hechos. Lo primero que tenemos es el llamamiento de Gedeón. Eso lo podemos ver en el capítulo 6, del versículo 1 al 40. Y el pasaje lo primero que nos muestra es como el contexto de aflicción que hace necesaria la aparición de un hombre como Gedeón. Versículos 1 al versículo 6 del capítulo 6 nos muestra que el pueblo de Israel
como era de costumbre, ya no es ninguna novedad, volvió a hacer lo malo ante los ojos del Señor, como ya era común, como dije, en este ciclo repetitivo en el que el pueblo de Dios cae constantemente y en el que este libro en específico se enfoca en resaltar ese ciclo repetitivo de desobediencia y de liberación. Así que el Señor lo que hace es que los entregó en esclavitud específicamente hacia el pueblo de Madián. El pueblo de Madián es ahora el que los ha esclavizado y los está esclavizando durante 7 años. Resulta que el contexto de aflicción que se nos presenta en estos primeros 6 versículos es tanto que se nos dice que cuando los israelitas sembraban y cuando ya estaban por la cosecha, los madianitas junto a otro pueblo llamado los amalecitas subían y venían y destruían los frutos y devastaban las tierras de los israelitas de tal manera, esto era bien estratégico, subían justamente en ese momento, con el fin de que primero Israel no comiera y de esa manera no se fortaleciera, y segundo de que Israel no prosperara. Así que de este modo cumplían un doble objetivo, debilitaban a Israel y la empobrecían. Y ese era el contexto de aflicción que se nos ha presentado, porque después de Débora, después de Débora y Barak, el pueblo volvió a hacer lo malo ante los ojos del Señor y nuevamente fueron esclavizados, pero la esclavitud ahora implica que están empobreciéndose y se están debilitando porque no hay comida ni para comer ni para comerciar, por tanto se estaba convirtiendo Israel en un pueblo demasiado pobre. Entonces, los versículos 7 al 10 del capítulo 6, de la misma manera, como ya era común en este ciclo repetitivo, nos muestra que cuando Israel está en esclavitud y en aflicción a causa de su pecado, ellos lo que hacen siempre, y es lo que hacemos siempre nosotros, es que ellos claman a Dios por liberación. Perdón, Señor, no lo volveremos a hacer. Claman a Dios por liberación, y el Dios del que todas las misericordias son nuevas cada mañana, nuevamente en su paciencia responde a ellos. Este Dios bondadoso, este Dios misericordioso, este Dios fiel al pacto, siempre escucha y siempre responde cuando su pueblo clama a Él de todo corazón, sin importar las veces que ellos caigan en el mismo pecado. Este libro nos muestra esa paciencia del Señor. Pero en esta ocasión, el Señor primero envió un profeta. Y este profeta vino con un fin en específico, recordarle a Israel varias cosas. Primero, le recuerda lo que Dios hizo por ellos en el pasado en Egipto. Y es que siempre está ocurriendo eso. Es como que en cada generación el Señor libera al pueblo para recordar lo que hizo en Egipto. Es como una mini liberación o un recordar de lo que ocurrió en Egipto. Y eso es lo que está haciendo el profeta. Le recuerda lo que ha ocurrido en Egipto. Cada vez que se repite este ciclo de esclavitud y liberación, siempre es un recordatorio para los lectores de lo que el Señor hizo por ellos en Egipto con la nación más poderosa de aquel entonces. Pero segundo, el profeta les recuerda cómo Dios les ha pedido una y otra vez que le obedezcan y que no tengan dioses ajenos, que no se vayan tras dioses ajenos. Pero una y otra vez Israel cae en el mismo pecado. Tercero, este profeta les recuerda cómo este pueblo constantemente desobedece, por supuesto, pero cómo constantemente el Señor trae juicio sobre ellos. Porque cada vez que ellos desobedecen, ellos traen juicio sobre sí mismos. Es decir, el juicio llega por causa de ustedes mismos, por causa de su desobediencia. Y cuarto, el profeta les recuerda cómo Dios todo el tiempo trae liberación a ellos cuando claman a Él. Eso es lo que hace el profeta. Pero entonces, después de este contexto, donde se nos muestra la aflicción y se nos recuerda a Egipto y el ciclo repetitivo, entonces ocurre un llamamiento especial. Versículos 11 al versículo 18 del capítulo 6. Había un hombre llamado Gedeón, hijo de un hombre llamado Joás Abieserita. Y este hombre se encontraba tratando, el contexto es claro diciéndonos que se encontraba tratando de esconder el trigo de los madianitas, es decir, había cosechado, pero ahora va a esconder ese trigo para que los madianitas no vengan y le quiten lo poco que tienen. Pero entonces se le aparece el ángel de Jehová
y el ángel de Jehová le dice las siguientes palabras: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Pero Gedeón es incrédulo ante lo que está viendo. Y Gedeón dice: si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? Porque así es como solemos interpretar las cosas, ¿no? Si me está pasando algo malo es porque Jehová no está conmigo. Pero en realidad Jehová está contigo tratándote. Como decía el pastor en el sermón pasado, cuando Jehová no va a estar contigo, cuando todo te está yendo bien y tú estás entregado al pecado y todo te sale bien, ahí en realidad Dios está abandonado. Pero cuando Dios está tratando contigo, que crees tú que Dios no está contigo, en realidad Dios está ahí, tratándote. Y Gedeón parece tener ese mismo pensamiento del que estaba enseñando la semana pasada el pastor Luis Román, que es un pensamiento erróneo, es una falacia. Si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo: ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Pero el Señor quiere obrar maravillas también en la generación de Gedeón. Por eso ha permitido lo que ha pasado. Pero el autor de Jueces se encarga de acercarnos al corazón de Gedeón, al corazón y al sentimiento de Gedeón en esos momentos de tribulación. Pero entonces cuando Gedeón dice estas palabras de incertidumbre o incredulidad, el ángel de Jehová le dice que el Señor salvará a Israel por medio de él. Gedeón parece estar dudoso ante este llamado, porque visiblemente, así como Moisés, así como Josué, así como José, así como todos los personajes que hemos estado estudiando, visiblemente Gedeón no parece ser la persona idónea. Y el pasaje nos dice varias razones por las cuales Gedeón tenía que dudar de que él era la persona idónea. Primero, porque se nos dice que él hace parte de una tribu, como la tribu de Manasés, en la que no se levantan líderes. Los líderes se levantaban allá en Judá, se levantaban en la tribu de Efraín, pero en la tribu de Manasés, ¿cuándo se ha levantado un líder de la tribu de Manasés? Como decían en el Nuevo Testamento, de Galilea puede salir algo bueno. Primero, hacía parte de una tribu de la que no se levantan líderes. No hay ningún otro líder de esta tribu que resalte excepto Gedeón. Pero segundo, dentro de esa tribu, de donde no se levantaban líderes y que no iba a seguirlo el pueblo, él no hace parte de una de las mejores familias, no es de las más nobles de la familia de Manasés, sino que en el texto nos dice que él hace parte de una de las familias más pobres de esa tribu. Es decir, no solamente hace parte de una tribu donde no se levantan líderes, sino que hace parte de una familia de las más menospreciadas de esa tribu. Pero hay algo más. El texto también nos dice que dentro de esa familia, él era el menor de sus hermanos. Así que ni siquiera era el primogénito de su casa. No es el más digno, no es la tribu más digna, no es la familia más digna de esa tribu y no es la persona más digna de esa familia. Es el menor de su casa. Por eso Gedeón dice: ¿cómo yo? Soy el que menos esperaba eso, soy el menos idóneo. Por eso es normal que se pregunte Gedeón: ¿quién va a seguir a un hombre así? Sin embargo, cuando Gedeón expresa estas palabras, Dios le confirma, el ángel de Jehová le confirma y le dice: ciertamente yo estaré contigo. Y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. A pesar de esto, Gedeón cree que es verdad lo que está ocurriendo, pero Gedeón va a exigir muchísimas señales más adelante porque todavía no se las cree, como decimos nosotros. Luego, Gedeón le dice inmediatamente: mira, al ángel de Jehová, te voy a pedir una señal de que esto que está ocurriendo es así. La señal es que el ángel no debe irse de ahí hasta que Gedeón traiga una ofrenda y se la ofrezca. Hasta ese momento, Gedeón sabía que ese personaje era un ángel. Él sabía que era un ángel. Pero lo que él no sabía es que este personaje era el ángel de Jehová. Eso no lo sabía. El ángel de Jehová es un personaje bastante importante en el Antiguo Testamento porque no es cualquier ángel. No es un ángel.
como se le apareció a María, un ángel. No, es el ángel. El ángel de Jehová es un personaje bastante específico y es un personaje bastante misterioso en el Antiguo Testamento, muy misterioso, pero ahora en el Nuevo Testamento, por la revelación no testamentaria, sabemos quién era ese ángel de Jehová. En ese momento de la historia ellos no sabían quién era el ángel de Jehová, sabían que el ángel de Jehová era Jehová mismo presentándose ante ellos. Y cuando veían al ángel de Jehová decían, vamos a morir, porque hemos visto a Jehová. El ángel de Jehová hoy sabemos que es Cristo preencarnado, por lo menos la mayoría de los teólogos coinciden en pensar que es Cristo preencarnado antes de su encarnación. Y cuando Gedeón ofrece la ofrenda por una señal que hace el ángel, Gedeón se da cuenta que no está ante la presencia de cualquier ángel, sino que se le ha aparecido nada más y nada menos que el ángel de Jehová, y por eso tiene miedo. Porque ¿quién puede vivir después de ver a Dios? Pero el ángel de Jehová le dice, no temas, Gedeón, no vas a morir. Y entonces, del versículo 25 al 32 del capítulo 6, vemos que Gedeón acepta su llamado. Y cuando acepta su llamado, el ángel de Jehová le encomendó su primera misión. ¿Cuál era su primera misión? Ir y derribar el altar dedicado al dios Baal, que era el altar de adoración de Israel. Es ir y derrumbar ese templo y ganarte de enemigos a aquellos que vas a liderar. ¿Quién te va a seguir después de derrumbar a sus dioses? Dios le dice, ve y derrumba el altar dedicado al dios Baal y en su lugar vas a edificar un altar a Jehová. Y entonces Gedeón lo hizo así, pero el pasaje nos dice que lo hizo de noche para minimizar los problemas que esto le va a traer, para que la gente no supiera quién lo hizo. Pero la gente sí iba a saber quién lo hizo, porque al día siguiente, cuando los hombres se dieron cuenta de que el altar de Baal había sido derribado, comenzaron a buscar al culpable. Y se enteraron que efectivamente había sido Gedeón, así que fueron a su casa a pedir la cabeza de Gedeón. Sin embargo, su padre intercedió por él, impidiendo su muerte. Y desde ese momento le colocaron por sobrenombre Jerobbaal. Jerobbaal, que significa contienda Baal contra él. Es decir, los hombres razonaron, bueno, nosotros no podemos castigarlo, pero que Baal lo castigue. Y constantemente, como leímos ahorita en Jueces 7, el autor se va a referir a Gedeón por este nombre, como Jerobbaal. Y Jerobbaal, el cual es Gedeón. Y esta parece ser una referencia burlesca sobre el hecho de que Baal no pudo contender contra él. De que aunque ellos dicen que Baal lo castigue, en realidad Gedeón castiga a los seguidores de Baal. Así que la referencia es bastante burlesca. Se supone que Baal lo iba a castigar. Se supone que Baal iba a contender contra él. Pero el verdadero Dios estaba con Gedeón. Entonces, nuevamente, Gedeón pide otra señal. Él quiere estar muy seguro de que Dios lo va a usar. Del versículo 33 al versículo 40 del capítulo 6, vemos que Gedeón se prepara para su gran misión y es vencer a los madianitas y traer liberación para Israel. Así que Gedeón convoca a los que van a luchar con él y respondieron de la tribu de Manasés, respondieron de la tribu de Aser, respondieron de la tribu de Zabulón y respondieron de la tribu de Neftalí. Es bastante curioso los que han respondido ante el llamado. No está la tribu de Efraín, no está la tribu de Judá, no está Simeón, que es el primogénito, no está Rubén. Han respondido, parece que las tribus más menospreciadas. Pero a pesar de que muchos hombres han respondido a su llamado, Gedeón todavía tiene dudas y por ello le pide otra señal al Señor. Le dice, la señal es la siguiente: Señor, voy a colocar un vellón, y un vellón es una bola de lana, y dice, voy a colocar un vellón en la tierra. Si al caer el rocío cae únicamente sobre el vellón, pero la tierra queda seca, entonces esa es la señal de que el Señor va a traer liberación por mi mano. Y al día siguiente ocurrió eso. Cuando él se levantó en la mañana, el vellón estaba mojado y la tierra estaba seca. Ahí estaba la señal. Pero Gedeón, como todos nosotros, dijo, bueno, tal vez esto es casualidad, tal vez mañana ocurra lo mismo. Entonces voy a pedir lo contrario. Señor, dame otra señal. Cuando yo para estar plenamente seguro, no, dame esta última señal.
tiene que ocurrir lo contrario. Es decir, esta noche el rocío debe caer sobre la tierra y el vellón tiene que estar seco. Si eso ocurre, entonces en realidad tú me estás llamando a liberar al pueblo. Y ocurrió así. Al día siguiente, la tierra estaba mojada y el vellón estaba seco, así que ocurrió lo contrario a lo que él le había pedido. No era casualidad, Dios lo estaba llamando, así que él entendió que el Señor iba a traer liberación por su mano. Y eso nos introduce al capítulo 7, lo que acabamos de leer, y cómo Dios va a traer liberación por mano de Gedeón. Pero la forma como Dios va a liberar por mano de Gedeón va a ser una manera extraordinaria, de una manera como Dios le gusta hacer, que se reconozca que es Él y no es Gedeón. No son los 300, es Él. Al día siguiente, cuando Gedeón y su batallón de 32,000 hombres, Jueces 7:3 nos dice que eran 32,000 porque primero se van 22,000 y quedan 10,000, es decir, eran 32,000 hombres. Estaban listos estos 32,000 hombres para enfrentarse a un ejército. Ustedes pueden leer en Jueces capítulo 8, versículo 10, que era un ejército de 135,000 hombres, el ejército de los madianitas. Eran 135,000 hombres porque se nos dice que 120,000 murieron aquella noche y 15,000 siguieron con los reyes y después van a morir. Es decir, en total eran 135,000 hombres. Entonces eran 32,000 contra 135,000. Aún estaban en desventaja. Había 4 enemigos por cada hombre de Gedeón. Pero en este momento ocurre lo inesperado. Para nosotros, visiblemente hablando, un ejército de 32,000 personas es muy poco para enfrentarse a otro de 135,000. ¿Cierto? Pero las matemáticas del Señor son diferentes. Para Él, 32,000 hombres es mucho, es mucha gente. Así que el Señor le dice a Gedeón que tiene que deshacerse de un gran número de hombres porque no sea que se alabe Israel contra mí diciendo mi mano me ha salvado. Entonces el Señor quiere traer liberación, pero de una manera extraordinaria como la que Él hizo en Egipto sin derramar una sola gota de sangre. Y 32,000 personas es mucho. Como decimos popularmente, no hay cama para tanta gente. 32,000 personas son muchas personas para recibir la gloria. Por eso ocurre una primera reducción en la que sacan 22,000 hombres del ejército y quedan únicamente 10,000. Pero el Señor sigue pensando que son muchos hombres. Anteriormente por 4 enemigos había un israelita, es decir, el ejército enemigo multiplicaba por 4 al ejército israelita. Pero ahora, con los 10,000 que quedan, hay 3 enemigos por cada israelita. El ejército enemigo multiplica por 13 al ejército de los israelitas. Esto es una desventaja obvia, manifiesta. Pero aún así Dios sigue pensando que es mucho pueblo para una liberación como la que Él quiere obrar. Así que ocurre una segunda reducción en la que quedan únicamente 300 hombres. Es decir, un israelita por cada 450 enemigos. El ejército enemigo yo no sé cómo se dice la palabra, pero era 450 veces más grande que el ejército de los israelitas. Pero entonces el Señor dice las siguientes palabras: con estos 300 hombres os salvaré. Entonces Dios le dice, versículo 9 al versículo 14, le dice: Gedeón, desciende tú solo. Si tienes miedo de ir tú solo, llévate a tu criado Fura. Desciende y quiero que escuches lo que conversan tus enemigos. Y nuevamente es como otra señal para Gedeón. Él desciende con su criado Fura al campamento de sus enemigos para escuchar sus conversaciones. Y en ese momento él logra escuchar la conversación de 2 hombres en el que uno le está contando al otro un sueño que tuvo. El sueño es un poco extenso, pero ellos mismos interpretan el sueño. Es decir, los mismos enemigos interpretan su sueño. Y la interpretación es la siguiente: van a caer por manos de Gedeón. Y cuando Gedeón escucha eso, se llena de valor y entonces atacó. Versículo 15 al versículo 23, cuando Gedeón escucha este sueño, se llena de valor y entonces ataca. Y la estrategia de Gedeón va a ser simple en el ataque. La estrategia de guerra será simple. Ellos solo van a tocar las trompetas.
el resto lo va a hacer el Dios de Israel. Entonces rodean el campamento, 300 hombres rodean el campamento y tocan sus trompetas en la oscuridad. Y cuando tocan sus trompetas en la oscuridad, el Señor confunda al ejército enemigo, haciendo que se maten entre sí, sin que estos 300 levantaran una sola espada. Y aquella noche murieron 120,000 madianitas, contra 300 hombres que tocaron sus trompetas. Hay una victoria milagrosa aquí. Pero entonces, del versículo 24 del capítulo 7 hasta el capítulo 8, versículo 21, vemos que aunque ellos han vencido a 120,000 hombres, todavía quedan 15,000 y quedan los reyes de los madianitas. Y aparece, hay unos tipos de conflicto porque entra en escena la tribu de de Efraín. Y cuando la tribu de Efraín entra en escena, ellos capturan y matan a los reyes madianitas Oreb y Zeeb. Pero entonces va a ocurrir un pequeño conflicto entre Efraín y Manasés, los dos hijos de José. ¿Por qué estos le reclaman? ¿Por qué no nos han convocado a la batalla? Al principio se nos dice que sí los convocaron y que no, ellos no fueron, pero ahora ellos reclaman de que no han sido convocados a la batalla y quieren contender contra Gedeón porque ellos querían pelear en la batalla. Y entonces Gedeón apacigua su ira diciéndole, mira, pero ¿qué es Manasés comparado con Efraín? ¿Acaso ustedes no son la gran tribu que Dios usa? O sea, ¿qué somos nosotros comparados con ustedes? ¿Qué es Gedeón comparado con ustedes? Incluso ahora, en estos momentos, Dios les ha dado a los reyes de Madián para que ustedes lleven la gloria por haberlos destruido. Y entonces, en ese momento, los efraimitas calman su ira. Gedeón ha apaciguado la ira de ellos. Pero después ocurre otro pequeño conflicto. Gedeón está persiguiendo a otros dos reyes madianitas, a Seba y Salmuna. Y entonces Gedeón pasa por dos pequeñas ciudades, Sucot y Peniel. Y sus 300 hombres están cansados, han estado corriendo toda la noche, tienen hambre, necesitan bebida. Entonces Gedeón dice a los gobernantes de estas ciudades, de Sucot y de Peniel, y les dice, mira, dennos un poco de comida, dennos un poco de bebida, porque estamos persiguiendo a estos reyes, Seba y Salmuna. Pero entonces los gobernantes de Sucot y de Peniel se negaron diciendo, ¿ya los mataron? ¿Ya ustedes mataron a esos reyes? No los hemos matado, pero vamos camino a ellos. Bueno, entonces no les vamos a dar nada hasta que no los maten. Y entonces Gedeón dice, bueno, yo volveré con las cabezas de ellos. Y Gedeón atrapa a esos hombres con los 15,000 hombres que le quedaban, a esos reyes con los 15,000 hombres que le quedaban, y luego se devuelve a esas ciudades, a Sucot y a Peniel, y ahí se venga contra esos gobernantes, matándoles por no haberles alimentado en el momento en que ellos los necesitaron. Y luego va y mata a los reyes madianitas Seba y Salmuna, y de esa manera Dios trae liberación al pueblo por mano de Gedeón y sus 300 hombres. 300 hombres que después persiguieron a 15,000, seguían estando en desventaja, pero van y vencen a 15,000 y vencen a estos reyes. Y se nos dice que la tierra reposó 40 años después de lo que hizo Gedeón. Y el pasaje nos introduce a unos hechos finales que vemos en el capítulo 8, del versículo 22 al versículo 35. Primero vemos que el pueblo quiere hacer rey a Gedeón, o quieren que Gedeón se enseñoree sobre ellos, pero Gedeón dice, yo no voy a ser su señor. Yo no me voy a enseñorear de ustedes porque hay un único Señor en Israel. Ese Señor es Jehová de los ejércitos. Y por tanto yo no me voy a enseñorear de ustedes. Y ese básicamente es el mismo pensamiento que después tendremos en Samuel, ¿no? Que Samuel dice que cuando el pueblo pide rey, ha rechazado al Señor como su Señor. Es el pensamiento que está aquí en Gedeón. Pero Gedeón no es un hombre perfecto y Gedeón va a cometer una embarrada tremenda. Gedeón va a pedir los zarcillos que el pueblo tiene del botín, y con esos zarcillos se va a hacer un efod. Un efod es unas túnicas sacerdotales, y esas túnicas sacerdotales las va a usar para adoración, pero Dios no le mandó a Gedeón a hacer eso. Primero porque Gedeón no es un sacerdote, y segundo porque esos no son los efod que Dios ha pedido. Así que él hace un efod no como Dios ha pedido, y él no es ningún sacerdote para hacer esto. Y dice el pasaje que esto fue de tropezadero para Israel.
Este efod fue de tropezadero para la casa de Gedeón, fue de tropezadero para Israel, y el pueblo cayó en idolatría por este efod. Así que aquí se nos muestra el pecado de Gedeón e inmediatamente se nos muestra su muerte, diciéndonos que tuvo muchas mujeres. Otro pecado de Gedeón, tuvo muchas mujeres con las cuales tuvo 70 hijos. 70 hijos. Y con una concubina tuvo otro hijo llamado Abimelech. Y Abimelech va a ser un personaje bastante siniestro en el capítulo siguiente, en el capítulo 9. No le dedicaremos un capítulo a este personaje siniestro, pero usted puede leerlo en su casa. Y por eso se nos presenta que tuvo 70 hijos y tuvo uno llamado Abimelech, porque esa va a ser la idea del capítulo 9. Y entonces, después de su muerte, se nos dice lo siguiente: Israel ha vuelto a prostituirse. Se nos dice que después de la muerte de Gedeón, esa es la palabra que se usa, prostituirse. Es la palabra que dice el pasaje. Israel volvió a sus andanzas, se prostituyeron yendo tras dioses ajenos, olvidándose de Jehová que los había liberado de sus enemigos por mano de 300 hombres. Y además de eso se nos dice que fueron desagradecidos con la casa de Gedeón. Y mis hermanos, esos son los hechos del pasaje. Un resumen bien resumido de lo que ha ocurrido, pero espero que haya sido claro ese resumen. Ahora, ¿qué podemos aprender sobre esta historia? Hermanos, básicamente podemos aprender dos cosas. Se puede aprender mucho, pero solamente he seleccionado dos cosas que van de la mano. La primera: cuando somos fuertes, en realidad somos débiles. Visiblemente, 32,000 hombres parecían ser pocos contra 135,000. Pero el Señor, quien conoce los corazones, sabía que si esa cantidad de hombres, de 32,000 hombres, iba a la guerra, entonces Israel se iba a jactar en su propia fuerza. Y eso es lo que Dios no quería. Por el contrario, el Señor quiere que se evidencie en cada generación que la liberación del pueblo llega únicamente por su gracia y por su poder. No es por nuestras fuerzas, es por sus fuerzas. Dios quiere que su nombre sea conocido como el grande, como el poderoso. El Señor quiere que las personas hablen sobre los hechos imposibles que Él ha hecho. Él no quería que esta historia fuese conocida como la del poderosísimo ejército de 32,000 hombres que vencieron a los madianitas. Él quería que esta historia se conociera como la del poderoso Dios que usó a 300 hombres para vencer a un ejército de 135,000. El Señor quiere que el pueblo del pacto en todas las generaciones sea conocido por lo que Él hace en ellos y no por lo que ellos hacen. Él quiere que la gente diga: qué poderoso es ese Dios, y no qué poderoso es ese pueblo. Y esto en esencia es lo que nos enseña, ¿no? La quinta sola de la Reforma Protestante. Soli Deo Gloria. Solo la gloria sea para Dios. Y nosotros lo colocamos en nuestras casas, en nuestra iglesia, en nuestras redes sociales. Soli Deo Gloria. Toda la gloria sea para Dios. Pero ahora bien, por mucho que nosotros prediquemos sobre la Soli Deo Gloria, hermanos, hay una ardua lucha en nosotros todos los días entre buscar nuestra gloria y dar la gloria al Señor. Pensamos que estamos donde estamos por nuestras capacidades. Si tenemos un buen empleo y tenemos una economía sobresaliente, es porque yo soy más inteligente y brillante que los demás. ¿No? Mi hermano, pero hay gente más inteligente y brillante que tú sin empleo. Y con una economía frágil, siendo más inteligente y brillante que tú. Y a la vez, hay gente menos inteligente y brillante que tú, con mejor empleo y economía que tú. Eso también ocurre. Es cierto que tus capacidades ayudan, capacidades que, dicho sea de paso, Dios te las ha dado por gracia. Pero la diferencia última está en Dios y no en nuestras capacidades. Oh, es que yo tengo buena salud porque yo como bien y hago ejercicio todos los días.
Hermano, pero hay gente que come mejor que tú y hace más ejercicio que tú y se enferma de forma terminal. Y hay gente que no come tan bien como tú y no hace tanto ejercicio como tú y goza de mejor salud que tú. Es cierto que comer bien y hacer ejercicio ayuda a gozar de buena salud y esa conciencia y esa diligencia te la ha dado el Señor. Pero mi hermano, la diferencia al final no está en lo que comes ni en los ejercicios que haces. La diferencia está en la gracia de Dios. Es lo que Él hace, no lo que nosotros hacemos. Y el punto que el Señor nos quiere enseñar hoy es el mismo. Cuando somos fuertes en nosotros mismos, paradójicamente somos débiles. Pero te tengo noticia. Mi hermano, Dios destruirá nuestro orgullo cuando somos autosuficientes y creemos que las cosas ocurren por nuestras fuerzas o por nuestros dones. Dios extirpará esa autosuficiencia hasta que no te quede otro camino que reconocer que es por su gracia. Hermanos, el Señor quiere que vivamos dependiendo de su poder todo el tiempo. Bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad, le decía al gran apóstol Pablo. Él no quiere que vivamos todo el tiempo como teniendo la fuerza de 32,000 hombres, sino con la fragilidad de 300 hombres cuando tienen enfrente un ejército de 135,000. Así es como el Señor quiere que vivamos. Cuando somos fuertes en nosotros mismos, en realidad somos débiles porque estamos confiando en fuerzas falsas. Hermanos, estamos confiando en fuerzas imaginarias. Esa confianza en nuestras fuerzas es tan engañosa como los espejismos en el desierto. Yo no he ido a un desierto, el pastor esta mañana explicaba que tampoco ha ido a ningún desierto, ¿no? Lo máximo que hemos acercado a un desierto es, si alguien ha ido, es de turismo. Pero cuentan los hombres que han estado en el desierto que llega un momento en el que comienzan a ver visiones, porque tienen tanta sed y tanta hambre que comienzan a ver cosas que no son reales. Ilusión óptica, espejismos en el desierto. Así son nuestras fuerzas cuando confiamos en nuestras propias fuerzas. Eso es. Esa ilusión óptica o esas fuerzas imaginarias te mantendrán firme en tu caminar, pero solo por un tiempo, hasta que te des cuenta que esas fuerzas son falsas, que son una ilusión óptica. No existen en realidad. Tú no tienes fuerzas. Las fuerzas están en el Señor. Cuando nuestro pensamiento y sentir es que las cosas nos ocurren por lo bueno, por lo brillante o por lo diligente que somos, mi hermano, el Señor se encargará de eliminar nuestra autosuficiencia hasta que veamos que no es por lo que hacemos, sino por lo que Él hace en nosotros. Yo tengo que recordarme eso constantemente. El Señor eliminará nuestra autosuficiencia, hermano, por muy doloroso que este proceso sea. Él eliminará los ídolos del corazón por mucho que suframos. Si eres de Él, Él lo hará, para que no te quede otro camino que confiar en el que verdaderamente es autosuficiente. Hermanos, el Señor quiere que su autosuficiencia sea nuestra dependencia, que dependamos de Él. Y lo segundo que el Señor nos quiere enseñar en esta mañana es que cuando somos débiles, en realidad somos fuertes. Por el contrario, hermanos, cuando somos débiles, en realidad somos fuertes. Cuando nuestras fuerzas imaginarias han sido reducidas a la nada y nos damos cuenta que son falsas y ya no hay esperanza en nosotros mismos, en lo que nosotros podamos hacer, hermanos, paradójicamente ahí es cuando somos fuertes según las Escrituras, porque es cuando nos fortalecemos en las fuerzas verdaderas. ¿Cuál era la probabilidad de que 300 hombres vencieran un ejército de 135,000? ¿Cuál era esa probabilidad? Si por cada aliado había 450 enemigos, ¿cuál era la probabilidad de vencer? Humanamente hablando, ninguna. Ninguna. Pero las matemáticas del Señor son diferentes a las nuestras. En las matemáticas divinas, Dios hace más con menos.
En las matemáticas divinas Dios hace más con menos. Yo sé que ustedes conocen la historia de los 300 espartanos, ¿no? De Leonidas y los 300 espartanos. Hay una película sobre eso, los 300. Incluso el pastor me dijo hace día que se había leído la novela. Salamina se llama la novela. En esta historia hay 300 hombres que resisten ante un ejército que creo que era de más de 1 millón de personas. Bueno, pero los griegos eran muy diferentes a los israelitas. Los griegos desde niños eran quitados de sus padres porque los griegos argumentaban que los niños son del Estado y no de las familias. Así que le quitaban a los niños a sus padres y los llevaban a una escuela en donde los entrenaban. Y los entrenaban para ser primero filósofos, pero segundo para ser hombres guerreros. Entonces los griegos desde niños eran sometidos a una ardua disciplina de ejercicio donde ellos aprendían a ser grandes guerreros. Un griego valía por 10 persas, por ejemplo, en la guerra, porque eran muy habilidosos para la batalla. Y cuando un griego no era habilidoso para la batalla, lo mataban, o cuando nacía un griego con defecto, un enano, una persona con algún defecto, lo mataban porque creían que era castigo de los dioses. Así que los griegos buscaban la perfección física, pero también la perfección en la guerra. Y tenían muchas estrategias de guerra y eran orgullosos en la pelea. Así que cuando estos 300 hombres se fueron a enfrentar a los persas, yo me imagino el pensamiento de ellos: moriremos hoy como los 300 guerreros fuertes. Y pasaremos a la historia como los 300 hombres que se pararon de frente contra el ejército de los persas. Y ellos fueron con ese pensamiento, con el pensamiento de que la gloria era para ellos. Y así pasó. O sea, cuando ellos resistieron y al final murieron, en la historia quedó la hazaña de estos 300 hombres ahí en las paredes de las escuelas de los griegos, lo que hicieron estos 300 hombres. Pero en contraste tenemos los 300 de Gedeón. Los israelitas no eran así. Ellos no eran formados de esa manera. No eran hombres fortachones y altos y fuertes como eran los griegos. Los griegos se preparaban para la guerra desde niños. En la literatura griega estos hombres pasaron a la historia por su fuerza, por su resistencia y por su valentía. Pero la historia de Gedeón y sus 300 es diferente. Nos damos cuenta que aquí la idea no está en el poder de ellos, ¿cierto? El punto aquí no es la fuerza. El punto no es la resistencia o la valentía de estos 300 hombres. Gedeón tuvo que pedir muchas señales para ir a la guerra. El punto no es ese aquí. El punto aquí es lo que Dios hace. No es la cantidad de caballos, no es la cantidad de hombres en los ejércitos, no es que se preparan desde niños en las escuelas para ser fuertes. Lo que inclina la balanza en la batalla es del lado de quién está Jehová. Eso es lo que inclina la balanza en la batalla. Y eso es lo que los israelitas sí aprendían desde niños. Y ese es el punto de lo segundo que el Señor nos quiere enseñar hoy. Cuando tus fuerzas han sido reducidas a la nada, cuando ya no hay nada más que puedas hacer, cuando no hay otra cosa que puedas hacer, cuando tu mente está plenamente nublada por tus pensamientos negativos, cuando estás totalmente desesperanzado, mi hermano, es ahí, justo en ese momento, cuando paradójicamente eres fuerte. Porque es en ese momento cuando dejas de confiar en la ilusión óptica de tus fuerzas y comienzas a descansar en las fuerzas del fuerte. Es en tus debilidades cuando puedes ver la mano de Dios. Cuando eres fuerte no ves la mano de Dios, ves tu mano obrando. Pero cuando eres débil, ves la mano de Dios en acción. El Señor se place en obrar en esos momentos de desesperanza, hermano, para que nos demos cuenta que es por su fuerza y no por las nuestras. Mis hermanos, cuando mis pensamientos autosuficientes me conducen a la desesperanza total y a la agonía y a la ansiedad, paradójicamente es cuando hallo la esperanza porque no me queda otro camino que confiar en el Señor. Eso es lo que ocurre una y otra vez en nuestras vidas. Cuando llevas varios días sin dormir y has hecho todo lo humanamente posible.
ya fuiste al médico, te has tomado todos los test que te han recomendado, te has tomado todas las medicinas que te han dicho los médicos y nada. Y aún así todavía no puedes dormir. Mi hermano, no te queda otro camino que dejar de confiar en tu fuerza y en la fuerza de los médicos y acostarte y confiar en lo que dice el salmista. Yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. No te queda otra. Cuando tus pensamientos están nublados completamente, haciéndote perder la cordura y has hecho todo lo humanamente posible, ya fuiste al psicólogo, incluso fuiste al psiquiatra y aún así no hay solución. Mi hermano, no te queda otro camino que dejar de confiar en tu fuerza y en la fuerza de los demás y decir como dice Isaías, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado. Cuando llevas tiempo desempleado, de tal manera que la economía de tu casa está en crisis y has hecho todo lo humanamente posible, has metido hojas de vida a tu tiplén, como decimos nosotros, por todas partes y aún así no hay trabajo. Mi hermano, no te queda otro camino que dejar de confiar en tu fuerza y descansar en lo que el apóstol Pablo le dice a los filipenses. Por nada estéis afanosos. Sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias sobre todo. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Si no hay que comer en casa o no hay vestido para colocarse en estas fechas de Navidad y Año Nuevo, mi hermano, no te queda otro camino que dejar de confiar en tu fuerza y refugiarte en lo que dice el Señor Jesús. No os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. Mi hermano, ¿no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Cuando estás en medio de una enfermedad, y has hecho todo lo humanamente posible, has ido a los médicos, medicina, tratamiento, cirugías, de todo. Y aún así no te has sanado. No queda otro camino que dejar de confiar en tus fuerzas y en las fuerzas de los demás y confiar en la voluntad de aquel que da la vida y que puede sanar, pero también que la quita cuando quiere llamarnos. Cuando somos débiles, en realidad somos fuertes. Porque es en ese momento cuando aprendemos a descansar en el fuerte. Hermano, y hoy, recordando que este es nuestro aniversario número 11, nosotros hemos visto eso a lo largo de los años en esta iglesia. El Señor ha usado a hombres débiles. El Señor ha usado a hombres débiles para pastorear a esta iglesia, para liderarla, tenerla de pie en estos días, ¿no? 11 años, hombres débiles. 300 hombres, no 32,000. 300 hombres. No tenían estudios teológicos. De acuerdo a los estándares de los hermanos de Estados Unidos, ninguno de nosotros fuese pastor. Pero Dios ha sostenido esta iglesia. En nuestra debilidad, Dios ha orado. De modo que nadie puede decir, ninguno de los pastores de esta iglesia puede decir, esta iglesia es así por mi inteligencia, por mi sabiduría, por mi preparación teológica. Ninguno, hermanos. Esto está aquí por la gracia de Dios. Porque Dios quiere obrar con 300 hombres. ¿Cómo esta historia entonces nos muestra el Evangelio y cómo nos muestra a Cristo? Recordemos el día de la muerte de nuestro Señor. Está enfrente de Pilatos. Y Pilatos dice, si tú eres rey, ¿dónde está tu ejército para que te libere? ¿Cierto? Pilato espera que si Cristo es rey, él está razonando como razonaría cualquiera de nosotros. Si Cristo es rey, debe tener un ejército que le defienda, que le liberte de lo que está pasando, que le liberte de las manos del todopoderoso Pilatos, que le liberte de las manos del todopoderoso Imperio Romano. ¿Dónde está tu ejército?
¿Dónde están tus fuerzas? ¿Dónde están tus 32,000? Pero Cristo va a triunfar como Gedeón. Cristo es el verdadero Gedeón que triunfa en su debilidad. Cristo no va a triunfar con un ejército de 32,000. Cristo va a triunfar en la cruz. No con ejércitos. No con ejércitos. Va a triunfar con su vida. Porque Dios quiere traer libertad con 300 hombres. El mismo Dios que quiere traer libertad con 300 hombres es el mismo Dios que quiere traer vida por medio de la muerte. El mismo Dios que quiere traer libertad con 300 hombres es el mismo Dios que quiere traer vida por medio de la cruz, por medio del sufrimiento. No era en las fuerzas de Cristo, era en su debilidad. Así que lo vemos orando un día antes en el huerto de Getsemaní, sufriendo, diciendo, Señor, si es tu voluntad, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y no quería ir a ese madero, pero era a través de la debilidad que Dios iba a traer libertad. Y esa es la locura del Evangelio, ¿no? La locura del Evangelio es la fuerza del Evangelio. El Evangelio es fuerte porque es locura. Ahí está su fuerza, en la locura. La locura del Evangelio es la fuerza del Evangelio. Porque Dios quiere salvar de manera que nadie se lo espera. Dios quiere salvar a la manera en que los hombres no lo esperan, no lo razonan, no hay lógica, no hay explicación posible, pero así es como Dios se place en salvar. Así es como Dios se place en obrar. ¿Quién iba a pensar que la muerte iba a morir por medio de la muerte? Y eso es lo que hizo el Hijo. Así que Cristo no necesitaba un ejército para vencer. Cristo venció en la locura del Evangelio, con su muerte. En otra ocasión quisieron hacerlo rey, porque había tomado el pan, lo había multiplicado, le había dado a los hombres que comieran, y entonces dijeron, wow, este hombre puede alimentarnos, así que hagámoslo rey. Pero Cristo dice el pasaje en Juan capítulo 6 que se escondió, porque él no iba a reclamar el trono así. El trono no lo reclamaría por medio de darle de comer a los hombres comida que perece, sino por darle comida que permanece para siempre. Él reclamaría el trono en la cruz. Él no podría reclamar el trono sin pasar por la cruz. Él se enseñorea del pueblo, pero después de su sufrimiento, después de la cruz, con la locura del Evangelio. Porque no es porque Él dé pan físico que Él es rey. Él es rey porque es Dios, pero también porque tiene cuidado de su pueblo, no solamente con el pan que perece, sino con el pan que permanece para siempre. Ese pan que únicamente podemos comer en Él y que nos alimenta verdaderamente, hermano. Ese pan no lo necesitamos únicamente para ser salvos, como solemos pensar cuando hacemos mensajes evangelísticos. Ese pan lo necesitamos día a día. Porque dice la Escritura que cuando comemos de ese pan no volvemos a tener más hambre. Pero a veces sí tenemos hambre. Porque a veces tenemos vacíos en nosotros. Y cuando eso ocurre es porque, mi hermano, te estás olvidando del pan que verdaderamente te alimenta. Ese pan que necesitamos todos los días. El pan que solamente Cristo nos puede dar. Amén. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor. Aplícala a nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo. Amén.